Amén. Muy buenas tardes a cada uno de mis hermanos, una vez más reunidos frente a este medio, frente a estas pantallas que nuestro Señor Jesús nos ha prestado en medio de esta pandemia para que usted y yo podamos hablar de su bendita palabra, del poder glorioso de nuestro Señor y que nuestra alma pueda alimentarse a través de la bendición, de la lectura y de la exhortación de una porción de la palabra del Señor. Quiero invitarles el día de hoy a nuestra reflexión bíblica, que la tendremos en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Daremos lectura al versículo 18, 19 y 20, y dice así en el nombre del Señor. Dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. El día de hoy, a través de esta palabra, de esta parábola, que cada uno de nosotros conocemos, el Señor Jesús quiere enseñarnos lo mismo que en aquel tiempo le enseñó tanto a escribas como fariseos, que en algún momento le cuestionaron porque él compartía junto a los pecadores. El día de hoy nuestro Señor Jesús nos viene a hablar de dos personajes importantes, de un joven que es el hijo y de un padre. Hermanos míos, para la mayoría de los que conocemos esta historia, sabemos que es un joven que pide una heredad a su padre, luego se va por la vida, la malgasta, sufre los pesares de vivir lejos de su padre, hasta que un día reconoce en su corazón que ha fallado, que ha pecado a su padre, y decide llegar una vez más ante el abrigo y la cobija del amor del padre de este joven. Hermanos míos, y esto lo podemos ver reflejado también en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos, los cuales, como dice la palabra del Señor, que todos los días pecamos, y que si alguno de nosotros dijéramos que no es así, dice que a él le haríamos mentiroso. Eso dice la palabra del Señor. Por tanto, Dios reconoce que usted y yo le vamos a faltar cada día. Y al igual que este joven que tuvo la capacidad de levantarse desde su pecado, desde reconocer en su corazón que había fallado y había faltado al amor de su padre, y este joven decide ir ante la presencia de él a pedir perdón y a buscar el abrigo de su padre, de el hombre que le ama y del hombre que mientras vivía con él se preocupaba de su protección, quizás de su alimentación y de su diario vivir. El día de hoy lo podemos ver reflejado en su vida y en mi vida. Cada uno de nosotros, dice la palabra, que cada día fallamos y pecamos, ya sea de pensamiento, de palabra o de acción. Lo importante es que usted y yo tengamos también la capacidad de reconocer en nuestro corazón que hemos fallado frente a la presencia de nuestro Dios, que en algún momento le hemos ofendido, que le hemos dañado, que nos hemos burlado de su nombre, que en algún momento usted y yo hemos dañado la presencia del Señor con nuestros actos. Cada día vamos a hacer algo que le va a causar un dolor o una pena a nuestro Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Simple, porque usted y yo vivimos en este mundo sujetos a esta carne, y esta carne es pecaminosa, esta carne es mala, es dañina, esta carne es floja, es celosa, esta carne no muchas veces busca el bien de los demás, sino que la mayoría de las veces busca el bien personal de cada uno de nosotros. Reconociendo
en nuestra vida, en el área que le estemos fallando al Señor, reconociendo en nuestra vida, en nuestro corazón, que si existe un área o una parte de nuestra vida que no está haciendo lo correcto frente a la presencia de Dios, hoy la palabra nos pone como ejemplo a este hijo que tuvo la capacidad de levantarse e ir donde su padre, que es lo mismo que Dios le ofrece a usted y a mí el día de hoy. Que tengamos la capacidad de levantarnos en medio de nuestro fango, en medio de nuestro lodo o en medio del pecado que usted y yo estemos quizás conservando aún. Que tengamos la capacidad de reconocer en nuestra vida que le hemos fallado a nuestro Dios y nos podamos levantar y podamos llegar ante su presencia. Hermanos míos, tenemos un Padre que nos está esperando. Tenemos un Padre que está presto su oído a su clamor, a su arrepentimiento genuino ante su presencia. No olvidemos que la Biblia nos enseña y es clara y dice que Dios ama al pecador arrepentido. Lo que Dios aborrece es su pecado y el mío. Y Él quiere que usted y yo salgamos de la escoria, del vómito al que muchas veces volvemos. Que salgamos de las tinieblas en las que muchas veces nos encontramos. Porque como dice la Biblia, sabiendo hacer lo bueno, muchas veces hacemos lo malo. Lo importante y lo maravilloso de nuestro Dios es que Él dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Pero que no podamos tomar esta promesa para seguir pecando deliberadamente, sino que podamos tomar esta promesa para tener la capacidad de arrepentirnos frente a la presencia del Señor, de buscar su presencia, de poder humillarnos ante Él, de poder doblegar más que nuestras rodillas, nuestro corazón ante nuestro Dios, reconociendo frente a Él que le hemos fallado, que necesitamos su perdón, su misericordia y que nuevamente necesitamos estar junto a Él. No necesariamente, hermanos míos, porque estamos congregados, porque estamos dentro de un núcleo familiar eclesiástico o porque tenemos una congregación o llevamos años caminando. No necesariamente eso significa que yo estoy exento de fallarle a Dios. Muchas veces caminando fallamos, avanzando pecamos. Eso a Dios no le agrada. Pero Dios le da una oportunidad a usted y a mí, como lo expuso en esta parábola, que aquel joven tuvo un arrepentimiento, se levantó de donde estaba y buscó a su padre. Lo que usted y yo debemos tener claro, que cuando busquemos a nuestro Padre no debemos llegar con falsas promesas delante de Él. La Biblia es clara y me enseña, dice que no hagamos promesas a la ligera, sino que podamos reconocer en nuestro corazón que hemos fallado, que necesitamos de su presencia, que necesitamos de su amparo, de su amor, de su misericordia y de su gracia, que podamos decirle y reconocer: Señor, te fallé. Una vez más caí en lo mismo de lo cual tú me rescataste, pero reconozco en mi corazón que te necesito. Quiero reanudar mi pacto contigo. Quiero volver nuevamente a estar unido junto a ti. Quiero tomar tu mano. Quiero avanzar nuevamente a tu lado, Señor amado. Cuando usted y yo reconocemos eso, viene una promesa del Señor que dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Cuando usted y yo vamos a las plantas del Señor humillados, arrepentidos, dice que Él no nos echa fuera, que su oído está presto y que tenemos un Padre que nos está esperando, que tenemos un Padre que está con los brazos extendidos, como aquel Padre lo estuvo para recibir a su Hijo. Usted y yo también tenemos un Padre, se llama Dios, nuestro Padre Celestial, que muchas veces ve su falla y mi falla. Y quizás yo digo muchas veces, pero en realidad Dios ve siempre cuando usted y yo le falla. Porque Dios conoce el corazón engañoso, el corazón arrepentido, el corazón que busca de la presencia del Señor. No debemos olvidar que somos hijos de Dios. Por tanto, no debemos permitir
que el diablo venga a nuestras vidas, nos murmure a nuestro oído lo que le murmuró a aquel joven. Aquel joven en la parábola dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando usted y yo estamos en falta o estamos en falta y en pecado, viene Satanás a nuestras vidas y nos dice: por lo que acabas de hacer, por lo que acabas de decir, tú ya no eres digno de estar a la presencia del Señor. Tú ya no puedes estar arrodillado ni clamando a tu Dios porque tú ya no eres su hijo. Eso es mentira del diablo. Usted y yo seguimos siendo hijos de Dios. Porque la parábola nombra al hijo pródigo, no nombra al mentiroso pródigo, no dice el ladrón pródigo o el adúltero pródigo, dice el hijo pródigo. Por tanto, aquel padre jamás dejó de nombrar a aquel joven como su hijo. Siempre reconoció que era su hijo, aquel que se había perdido, que estaba muerto, pero que una vez más resucitaba y volvía a su lado, volvía a su presencia, a su compañía. Así también el Señor dio la vida de su Hijo por usted y por mí, reconociendo que usted y yo somos hijos de Dios. No debemos darle lugar a Satanás que nos mienta, que nos convenza que no somos hijos de Dios. Usted y yo quizás vamos a fallar y vamos a pecar todos los días, porque así lo dice la Biblia, pero debemos tener la capacidad de reconocer nuestras faltas y debemos tener la capacidad de buscar la presencia de Dios cada día, porque Dios tiene un perdón para usted y para mí. Pero Dios no quiere que nos valgamos de esto y que pequemos deliberadamente. Dios no quiere eso. Si usted le ha faltado al Señor, si yo le he faltado al Señor en todo este tiempo que quizás no nos hemos congregado, que esta pandemia no nos ha permitido poder adorar al Señor en una casa de oración, quizás la falta de congregarnos nos ha hecho fallarle al Señor en las distintas áreas. Hoy es el día, hoy es el momento aceptable de inclinar nuestro corazón y de reconocer que le hemos fallado en alguna área a nuestro Dios y que queremos volver a su presencia, que necesitamos de su perdón, que necesitamos de su abrazo. Y su Padre que está en el cielo no se lo negará. Como aquel padre no se lo negó a aquel hijo que se había ausentado de su presencia. Cuando usted y yo nos arrepentimos, la Biblia dice que en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Muchas veces usted y yo faltamos, pero es necesario tener un arrepentimiento genuino ante la presencia del Señor, volver a las plantas de nuestro Dios, de aquel que dio la vida de su Hijo Jesús para usted y para mí, para perdón de nuestros pecados, para salvación de nuestras almas. Solamente debemos, hermanos míos, de reconocer que estamos en falta. Debemos de reconocer que estamos ofendiendo, que estamos humillando, que estamos ensuciando el nombre de nuestro Dios y que podamos volver a la brecha correcta, al camino correcto que es el camino de Dios. Y como lo dice esta parábola hermosa para nuestras vidas, aquel padre lo vio desde lejos, lo reconoció, lo abrazó, lo esperó e hizo fiesta porque su hijo había vuelto. Así el Señor Jesús, cuando usted y yo nos arrepentimos, Él hace fiesta en los cielos porque un pecador tiene arrepentimiento y vuelve a su presencia. Hay un Padre que está con un anillo esperando para hacer un nuevo compromiso entre usted y Dios, entre yo y Dios. Hay un anillo esperándome, hay un manto esperándome y un lugar esperándome al lado de nuestro Padre. No le demos cabida a Satanás. No dejemos que frente a nuestra falta el diablo nos pueda convencer, hermanos, que no valemos delante de la presencia del Señor o que ya no somos dignos de inclinar nuestras rodillas o nuestro corazón ante Dios. Si hemos fallado, aún seguimos siendo dignos de decirle: Señor, perdóname, Señor, te necesito. Y los brazos de su Padre le estarán esperando. Porque si Dios lo expresó así en aquel tiempo, a través de esta parábola, su palabra, que viene siendo efectiva hace más de 2000 años atrás, hoy en día es eficaz para usted y para mí. Hay un perdón para aquel pecador arrepentido. Hay un lugar para el hijo que vuelve al lado de su padre. Hay unos brazos de amor que le están esperando. Hay un anillo, hay un manto, hay una fiesta. Pero solamente Dios quiere algo de usted y de mí. Que nos demos cuenta que estamos fallando, que nos levantemos, que nos arrepintamos
y que le busquemos. Cuando usted y yo comencemos a hacer eso, estaremos llegando al gozo de nuestro Señor, estaremos llegando a la presencia de nuestro Padre, como aquel hijo perdido llegó a los brazos de su padre y su padre dice que lo abrazó y lo besó. Hay caricias para usted y para mí, hay besos para usted y para mí que nos están esperando el día que nos arrepintamos de verdad y dejemos de hacer aquello que ante la presencia del Señor es indigno, que dan un mal olor, una mala fragancia ante la presencia de Dios. Pero cuando usted y yo dejemos ese pecadito regalón de lado, cuando usted y yo comencemos a hacer lo bueno, porque usted y yo sabemos hacer lo bueno, porque Dios nos ha enseñado y nos ha instruido a través de su palabra cuáles son las cosas buenas que a Él le agradan y cuáles son las cosas malas que a Él le desagradan. Cuando usted y yo dejemos de hacer aquello y nos arrepintamos de corazón, llegaremos delante de la presencia de nuestro Dios y nuestro Dios nos abrazará, nos amará y nos perdonará. Porque así es nuestro Dios. Es un Dios de amor, un Dios de poder y un Dios de misericordia. Amados hermanos, esta es la palabra, la reflexión bíblica para su vida y mi vida. Nuevamente les amo en el Señor. Un gran abrazo para toda su familia y seres queridos y que el Señor les bendiga grandemente. Amén.